Toda sociedad tiene la misión irreemplazable de educar. El nivel de desarrollo de una sociedad se mide por la calidad de su sistema educativo. Sin embargo, nos falta un consenso fundamental, político y social, que genere seguridad y confianza acerca del tipo de educación que necesitamos custodiar y promover. Nos encontramos en una situación muy compleja, marcada por la desconfianza en las instituciones, exceso de burocratización, desamparo de las nuevas generaciones, pobreza en la transmisión cultural y una fuerte ideologización. Tiempo de Educar es una campaña que ha puesto en marcha una serie de colegios, de instituciones educativas y también de profesionales del ámbito de la educación que, atendiendo a los retos, a las exigencias tan grandes que tenemos en la actualidad, quiere ofrecer un espacio de diálogo, de juicio político, social y cultural y favorecer el encuentro y el desarrollo de todo aquello que mejore y haga más fecunda la experiencia educativa. Es necesaria una regeneración paulatina y paciente de comunidades y sujetos que quieran educar. Es tiempo de educar. Es tiempo de educar. Es tiempo de educar. Tiempo de educar. Es tiempo de educar. Es tiempo de educar. Es tiempo de educar. Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro promovido por la plataforma educativa Escolaris. La plataforma educativa Escolaris es una realidad que reúne a una serie de centros educativos, escuelas, instituciones diversas y también profesionales del mismo ámbito, que muchos de ellos además estamos aquí hoy participando de este encuentro, que movidos por un ideal educativo común, desea responder de manera unitaria a los retos que existen actualmente, ofreciendo un espacio de diálogo, de juicio público sobre las grandes cuestiones que están implicadas y, en definitiva, de propuestas que hagan fecunda la experiencia educativa. Una de estas iniciativas es la mesa de diálogo que hoy proponemos en torno a la identidad y la sexualidad humana. Nos reúne una pregunta profundamente humana y que se puede abordar desde disciplinas y miradas distintas. ¿Soy quien decido ser? Una pregunta, como tantas que acompañamos al educar, que deseamos abordar favoreciendo, como decía, un espacio de diálogo, de encuentro y de reflexión. Un espacio en que la persona se sitúe en el centro y se respete plenamente su dignidad, y por eso mismo en el que podamos salvaguardar la razón y la libertad de cada uno de nosotros y la de nuestros hijos y alumnos. Creo que todos los que estamos aquí, nos une a todos los que estamos aquí el deseo de acompañar a nuestros hijos y alumnos a hacerse adultos y sostenerles en su camino hacia la madurez. Que puedan cumplir el deseo de felicidad, de las exigencias más profundas que como hombres tienen y que les constituye. Para ello, qué importante es cultivar la verdad, saber quién soy, abrirse al encuentro con el otro, aprender a generar vínculos y salir del pensamiento único. El encuentro de hoy, Soy quien decido ser, se enmarca dentro de la campaña Tiempo de Educar. La campaña, promovida, como he dicho, por la citada plataforma Escolaris, pretende compartir con todos aquellos que lo deseen el gusto y la responsabilidad de la educación. Un pueblo, una sociedad que no tenga la tensión de ofrecer a las nuevas generaciones el gusto por la vida y las razones de ello, está renunciando a la tarea más grande que un ser humano puede realizar. Es tiempo de maestros, de lugares y ámbitos donde sea posible educar. Por eso también es tiempo de la libertad. Con este deseo y con esta certeza nos hemos puesto en movimiento delante de todos aquellos que quieran sumarse, convencidos del bien que ya estamos compartiendo.
Para nosotros es un gusto estas distintas realidades educativas, estas escuelas, que somos amigos fundamentalmente, proponer al resto de la sociedad este momento y este juicio que a través de la plataforma podéis consultar en la página web. Os invitamos, por tanto, a conocer el manifiesto que hemos hecho y las distintas iniciativas que estamos desarrollando. ¿Cómo va a transcurrir el acto de hoy? Tendremos una primera parte en la que se formularán diversas preguntas a los ponentes, a todos los que componen la mesa, desarrollando la parte central y, digamos, más significativa del encuentro, pero sin excluir un espacio amplio posterior en el que abriremos un turno de preguntas para que todos los que estén presentes, todos los asistentes, puedan participar. La forma que vamos a hacer es descargándonos el código QR o el link que aparece ahí, se mandan las preguntas y se le pasará a la mesa para que elijan y puedan ir respondiendo a todas las demandas. Luego anunciamos que el encuentro de hoy está siendo grabado y se publicará, aparecerá en la página web de Escolaris. Nada más. Agradecemos a todos los asistentes, todos ustedes, y sobre todo a los ponentes su participación en este encuentro. Nieves González Rico, médico, sexóloga, directora del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, moderará la mesa y presentará al resto de invitados. Le cedo la palabra. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Pues muchas gracias, Juan Ramón, muchas gracias, Escolaris, por esta bienvenida y entramos sin más dilación en el tema que hoy nos reúne. Vemos que aumentan los casos de niñas, de niños, que en edades cada vez más tempranas piden cambiar de sexo porque refieren sentirse atrapados en un cuerpo equivocado. No pueden querer el cuerpo que son. En nuestro trabajo, cada día, dentro del programa Aprendamos a Amar, en las aulas, impartiendo educación afectiva y sexual, nos encontramos con padres, con madres de familia, que asisten con asombro y en muchos casos con un dolor muy profundo al deseo de sus hijos menores de edad de someterse a tratamientos médicos. Recibieron al nacer a esa niña preciosa, ¿no? que contemplamos siempre los padres y los abuelos con admiración, con asombro, la han visto crecer, la han educado y entonces dicen, ¿cómo puede ser, ¿no? que dice, deseo ser un chico, me siento así o al revés? Y muchas veces, además, como padres, ven limitada la posibilidad de actuación en un proceso si no están de acuerdo con las decisiones de sus hijos o con el contexto que les puede invitar a dar ciertos pasos. Todos vamos conociendo en nuestro entorno cada vez más los casos de lo que se denomina disforia de género de comienzo rápido, que se manifiesta, pues vamos a decir, de pronto, ¿no? sin antecedentes en la infancia, al llegar a la adolescencia. Los centros educativos afrontáis nuevos retos que muchas veces no sabéis cómo acompañar. Y yo también diría que los sanitarios, dilemas éticos, cuando se proponen tratamientos farmacológicos o tratamientos quirúrgicos. Y todos nos preguntamos realmente qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Creo que por eso estamos hoy aquí y deseamos comprender. Yo soy lo que siento es la máxima a respetar. Pero la pregunta de por qué yo no puedo querer el cuerpo que soy es el innombrable. La maduración de la identidad personal y sexual es un camino en el que necesitamos estar acompañados y para comprender mejor este proceso tenemos entre nosotros hoy a tres grandes ponentes a los que damos la bienvenida. Marino Pérez es psicólogo especialista en psicología clínica, ha ejercido la práctica profesional como psicólogo clínico y escolar y ha sido catedrático de Psicología en la Universidad de Oviedo hasta 2022.
Es miembro de la Academia de Psicólogos de España, de Psicología de España. Autor del orden de 200 artículos en revistas especializadas, más de 20 libros, así como más de 50 capítulos en obras colectivas. Os recomiendo vivamente la obra junto a José Errasti de Nadie nace en un cuerpo equivocado. José Errasti es profesor titular de Psicología en la Universidad de Oviedo, es autor de numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y columnista habitual sobre temas de cultura moderna, medios de comunicación y psicología. A mi derecha, Alberto Frigerio, es licenciado en Medicina y Cirugía y máster en Neurociencia Integradora por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Obtuvo la licenciatura y el doctorado en Sagrada Teología en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Roma y Washington. Es sacerdote de la Archidiócesis de Milán y profesor de Ética de la Vida en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Milán. Como han explicado anteriormente, les voy a ir elevando diversas cuestiones y entre ellos también pueden dialogar con libertad y posteriormente habrá un espacio para esas preguntas que nos podéis ir lanzando y que ya están recogiendo para que puedan también acercarse más a todos ustedes. Así que comenzamos. Pues, José. Sí. Creo que se me oye, ¿verdad? Sí. José, queremos comenzar planteando una pregunta de fondo. ¿Qué es el movimiento queer? ¿Cuáles son sus fundamentos, objetivos, debilidades y riesgos? ¿Por qué las reivindicaciones de este movimiento ocupan un lugar tan prioritario en la agenda social y política? Sí, la pregunta, desde luego, necesitaría de una semana entera para contestarse, pero voy a intentar hacerlo lo más resumida posible. Yo creo que todos hemos oído esta expresión, ¿verdad? Teoría queer, movimiento queer, es una palabra que, sin que supiéramos muy bien definirla, nos empieza a ser cada vez más familiar a todas las personas, especialmente pues, a la gente que está interesada en los aspectos de la educación, en los aspectos de los centros escolares, que tiene hijos en edades adolescentes o incluso menos, preadolescentes, etcétera. Para entender exactamente a qué, de una forma un poquitín sistemática, a qué nos enfrentamos, hay que hacer un poquito de historia, pero voy a ser, de verdad, voy a intentar, la moderadora nos eleva las preguntas y voy a intentar descenderlas, ¿verdad? Vamos a ver. El pensamiento, digamos, moderno, el pensamiento pues, tradicional de los siglos XVIII y XIX, se caracterizó por una postura que podríamos llamar realista, que entiende, ¿verdad?, que existe una realidad objetiva, real, material, al margen de nosotros, al margen de las personas, y que las personas nos acercamos a conocerlas, nos acercamos a contactar con esa realidad. Pues, por ejemplo, esta idea está presente en la filosofía cartesiana, en la filosofía de Descartes, que es una de las fundadoras de lo que es la filosofía moderna, ¿no? Esta idea, digamos, realista y esta visión de la ciencia comienza a hacer aguas, comienza a tener grietas a partir del siglo XX, en particular a partir de mediados del siglo XX, donde algunos autores, en principio de forma, entendemos, sensata y de forma, digamos, crítica y aceptable, comienzan a señalar que las cosas que creemos objetivas y reales y naturales no lo son tanto, sino que muchas veces tienen componentes ideológicos que están disimulados, muchas veces son fruto de usos tramposos del lenguaje, ¿verdad?, que están facilitando los intereses de determinados grupos sociales, etcétera. Esta sospecha acerca del conocimiento clásico pues se llama posmodernidad. Se llamó posmodernidad y efectivamente pone el acento en cómo muchas de las cosas que creemos que son reales no son más que construcciones lingüísticas que no tienen un estatus, no sé cómo decirlo, material o un estatus objetivo, etcétera. ¿Sí? Cuando esto sale de las universidades y llega a la cultura de masas, esto viene directamente y se convierte en la idea de que en realidad eso que llamamos realidad no existe.
¿no? Eso que llamamos realidad no es más que un conjunto de construcciones lingüísticas en donde la palabra, si en la teoría estructuralista clásica, pues la palabra, ¿verdad?, en Saussure, la palabra tiene que ver con el objeto que nombra. Ahora, por el contrario, desde la posmodernidad, lo verdaderamente importante es la relación de las palabras con otras palabras, ¿no?, creando redes retóricas, relatos, narraciones que se autosustentan, que se sustentan por sí mismas al margen de su conexión con la realidad, de tal forma que todas son equiparables, todas son equivalentes. No podemos decir que sea más cierto ni más falso que estamos en febrero o que estamos en invierno o que ahora es de noche o está empezando a anochecer, ¿verdad? No podemos decir que eso sea más cierto que más falso que decir que estamos en agosto o decir que estamos en septiembre. Esto también se desarrolla con una crítica furibunda, claro, a la idea de ciencia, a la idea de ciencia positivista, que se la entiende también como fruto, pues, del hombre blanco, heterosexual, colonial, en donde se plasman todas las maldades, ¿verdad?, que podamos imaginar. La aplicación de esta visión, de esta filosofía posmoderna al campo del sexo es lo que se llama, vamos a decir, movimiento queer. Desde luego no es una teoría en el sentido de que no es un conocimiento sistemático, no es un conocimiento ordenado, académico, sino que mismamente ellos rechazan serlo, rechazan atenerse a las lógicas que han caracterizado al pensamiento occidental. No es una teoría, no es un sistema, etcétera, sino que vamos a calificarlo de una nube borrosa, de una subcultura, de un movimiento social que pretende reinventarlo todo, desde la idea de que son la generación cero de la historia, porque hasta ahora todo estaba equivocado. De tal forma que creencias que estaban sólidamente establecidas, como por ejemplo que en la especie humana el sexo y la reproducción son binarios, o sea, están construidos sobre dos funciones diferentes, de tal forma que unas personas desarrollarán la función de fecundar, mientras que otras desarrollarán la función de gestar. Por ejemplo, esta idea, la idea de que el sexo es inmutable y que si naces mujer o si naces varón, morirás mujer o varón, porque el sexo no se puede cambiar, y otro tipo de ideas, ¿verdad?, quedan desmontadas y quedan, digamos, devaluadas siempre tras la búsqueda de excepciones que se puedan tergiversar para contradecir la lógica general. Por ejemplo, una de cada 5.000 personas, más o menos, como ocurre con todos los demás sistemas corporales, ¿no?, presenta algún tipo de anomalía en su aparato reproductor en el momento del nacimiento. Bien de forma en relación a sus cromosomas, bien de forma a sus gametos, a sus gónadas, a las hormonas, etc. Ocurre también en el aparato locomotor. Una de cada 1.000 personas nace con 6 dedos en las manos, o ocurre, pues no sé, en el aparato circulatorio. Algunas personas nacen con anomalías cardíacas y no tienen las cavidades cardíacas configuradas como habitualmente lo están. Pero mientras que a nadie se le ocurre que porque haya una de cada 1.000 personas que tenga 6 dedos en las manos, debemos abjurar de la idea de que el ser humano tiene 5 dedos en las manos. Yo tenía un profesor que en broma, claro, hace 40 años, decía que los seres humanos teníamos 5,001 dedos en las manos de media, ¿no? Claro, era un juego de cómo se aplica mal la estadística en ocasiones. Sin embargo, en el tema del sexo, la aparición de estos fenómenos, digamos, estas anomalías del desarrollo, es tomado como prueba de que en verdad no existen dos sexos, de que existen 4, existen 5, hay más de 40 anomalías registradas en los vademecums médicos y demás, con lo cual el sexo vendría a ser un fenómeno completamente múltiple y variable. En un intento, y esto es importante, en un intento de ajustar el sexo a la lógica de los estereotipos sexuales. Esto es, los estereotipos sexuales obviamente no son binarios, son un continuo. Aquí en la sala nadie es Marilyn Monroe y nadie es Arnold Schwarzenegger o el Capitán América, ¿no? Todos estamos por algún sitio en medio, claro, porque obviamente, ¿no? Nadie se ajusta al 100% de forma perfecta al cliché femenino ni al cliché masculino.
Y esta idea se intenta ahora también traspasar a la idea del sexo, no del estereotipo sexual, o del género, si lo queremos llamar así al estereotipo, sino a la idea del sexo, ¿no? Se intenta presentar que el sexo es un constructo social, que una sociedad hegemónicamente blanca, heterosexual, colonial, opresora, etcétera, ha dividido en dos categorías con el objeto de humillar, torturar, con el objeto de hacer desaparecer a todas las personas que no se encajen en esas dos categorías. Se olvida pues, que a partir de Darwin los fenómenos biológicos se rigen por la evolución, por su función evolutiva, y que sin duda en la biología siempre existe una cuota de variabilidad, ¿no? Justamente por eso también en función de ello se dan los fenómenos evolutivos, y que la existencia efectivamente de casos muy esporádicos, completamente puntuales, de personas que nacen XXI o XII en vez de XXXI, ¿verdad? Mujeres y varones, no niega en absoluto que funcionalmente hablando la sexualidad tenga que ver con la reproducción, y la reproducción en la especie humana es binaria. Esta idea, que es celebrada inicialmente con aplausos por todas aquellas personas para las que el hecho de que un pensamiento sea transgresor ya es bueno, el hecho de que un pensamiento sea transgresor y rete por completo las creencias que se tenían antes, ya le da un plus de credibilidad, ya le da un 20% de ventaja en la carrera, pues se comienza a imponer en las sociedades bajo un elemento fundamental también de la posmodernidad y del movimiento queer, que es la idea de que la argumentación académica ya no debe basarse en argumentos, ya no debe basarse en la solidez de los motivos que a lo mejor yo les puedo plantear a ustedes, y ustedes me pueden contestar debatiendo con sus propios motivos y tener un debate al uso, ¿no? académico, sino que ahora la fuerza de la verdad reside en quién es la persona que habla, concretamente en cuántas escalas de discriminación milita, ¿no? Si una persona pues tiene a lo mejor una orientación sexual minoritaria, padece algún tipo de discapacidad, es de una raza o de una etnia, ¿verdad?, minoritaria, ha de ser valorada y atendida y creída, y tiene más autoridad, tiene más verosimilitud cualquier cosa que pueda decir que las cosas que puedan decir, de nuevo, insistiré en el varón blanco, heterosexual, colonial y demás. Yo tengo alumnas que intervienen en clase y que levantan la mano y dicen: yo como lesbiana opino que... Y después opina que el agua hierve a 100 grados, que tiene razón, efectivamente el agua hierve a 100 grados, pero que ella sea o no sea lesbiana es absolutamente irrelevante a la hora de que sea cierto o falso que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Pero es ahora sí, es la identidad del que habla la que debe ser aceptada sin ninguna discusión, porque se supone que está expresando una esencia absolutamente... decirlo, una esencia pura, auténtica, que brota, mana natural y espontáneamente de ella, por fin, de esa persona, cuando en verdad, y esto si acaso lo hablaremos un poco más adelante, esas personas están reproduciendo las tazas de Mr. Wonderful, los eslóganes de los centros comerciales y las frases que han oído en las campañas publicitarias. Yo creo que como introducción, para hacernos una idea de lo que es el movimiento queer, tampoco quiero extenderme, pues estaría hasta aquí, ¿no? De ahí que lo fundamental del movimiento queer sean las personas queer, las personas. ¿No? La Q en el acrónimo LGTBIQ+, ¿verdad? La Q justamente se refiere a esta palabra queer. Sí. Bueno, pues muchas gracias, José, por irnos acercando, ¿no?, a este movimiento, a esta realidad que nos envuelve. Entonces, Marino, ¿podemos decir que es un movimiento, lo pregunto, ideológico, sin bases científicas y de consecuencias serias para las personas? Y también, ¿por qué en este momento se van levantando voces para denunciar los riesgos que entraña este planteamiento que José nos ha puesto delante, tanto desde la izquierda como desde la derecha política o desde distintas disciplinas y de ámbitos como la medicina, la psicología, la antropología o incluso ámbitos deportivos? Pues sí, efectivamente, el
movimiento o ideología queer que se ha apoderado de la opinión pública y de las instituciones también, no tiene fundamento filosófico ni tampoco científico, porque ellos mismos niegan que la ciencia sea más objetiva o tenga más valor que cualquier otro tipo de opinión, ¿no? Y básicamente, pues parte de la filosofía posmoderna a la que se refirió Errasti, que estaba ya en decadencia en Europa, pues en la década de 1960 o 70, pero que luego prendió en las universidades americanas, en los campos de humanidades, y saltó pues, de los departamentos de filosofía al campus, ¿no? a la manera de pensar los estudiantes, ¿no? La filosofía posmodernista básicamente sostiene de que todo es construido y a partir de ahí, pues entonces no habría nada que fuera objetivo y serio, ¿no? Efectivamente, podríamos admitir que todo lo humano es construido, tiene su historia. Los seres humanos somos humanos precisamente por vivir en sociedad, por vivir en cultura, por organizar instituciones que son las que canalizan los instintos. Pasamos de ser animales instintivos a ser animales institucionales gracias a las instituciones educativas, familiares, democráticas, etcétera. Vivimos en instituciones, etcétera. Y en este sentido, pues todo lo humano es, si quieres, construido, social, institucional. Pero no por eso es gratuito, son gratuitas esas instituciones, no por eso, por ser construido todo lo humano, deja de ser objetivo. Tenemos muchas realidades que se nos imponen como objetivas, por más que sean históricas, no dejan de ser universales. Podríamos citar, por ejemplo, la ciencia, la física y las distintas ciencias ofrecen un conocimiento que es universal y que entonces no está ligado ni siquiera a la sociedad occidental donde la ciencia se ha desarrollado, sino que es aplicable pues, en cualquiera otros sitios, ¿no? La medicina, que nos afecta a todos, que nos concierne a todos, pues tiene conocimientos objetivos, de manera que se pueden poner en práctica pues por distintos médicos, y no tiene que ser uno en concreto, y los distintos médicos de los distintos sitios tienen una formación común, ¿no? No por ser algo construido y ser histórico, deja de ser objetivo, ¿no? Cuando vamos en un avión y hay dos pilotos, y esos pilotos están coordinados con el control aéreo, etcétera, ninguno de ellos tiene una visión particular y subjetivista de la realidad, sino que coordinan sus conocimientos y de forma objetiva aterrizamos a la hora en el sitio adecuado gracias a todos esos conocimientos. Y esto lo hacen incluso los que sostienen el movimiento queer y todos los filósofos posmodernos, gracias a la objetividad de la aviación y gracias a la objetividad de los conocimientos médicos, pues se benefician de esto, ¿no? Lo que ha pasado es que esta filosofía posmoderna, que estaba ya en decadencia, cobró pues nueva vigencia, casi de forma increíble en las universidades americanas, donde vino de alguna manera a halagar a los estudiantes, donde se ha dado también ese paso del estudiante como cliente, de manera que el cliente tiene que ser siempre halagado, siempre tiene que recibir, digamos, la razón en este caso, pues también ya de sus profesores, de las instituciones educativas. Entonces, la filosofía posmoderna pues encaja muy bien precisamente pues en esta ideología individualista, sentimentalista, etcétera, ¿no? Y es así como ha triunfado pues ese movimiento queer,
que se ha apoderado de la opinión pública, se ha apoderado de todo lo que piensan, al menos la gente joven que pasa buena parte del día en las redes sociales. La mayor parte de los contenidos en las redes sociales pues están, digamos, montados sobre esta ideología según la cual cada uno es como supuestamente quiere ser. Las palabras se supone que sustituyen a la realidad y estamos en ese panorama, ¿no? Este movimiento queer tiene el poder de un grupo de presión muy importante, de un lobby posiblemente de los más influyentes, al punto de influir en las instituciones políticas, parlamentos, gobiernos, instituciones educativas, de manera que su ideario es el ideario que rige en la educación, al menos en los sistemas públicos de educación, en relación con la problemática de la disforia de género, es algo así como la norma que apenas pueda ser discutida y demás, ¿no? Y se da aquí, para terminar, pues también una paradoja sorprendente, ¿no?, que nos ha llamado la atención, y es como este movimiento se presenta como muy progresista y en realidad no es progresista, sino retrógrado en muchos aspectos, ¿no? Entre ellos que vuelve a introducir los estereotipos sexuales como criterio para eludir o pasar por alto la condición del sexo, que es binario. Pues los estereotipos sexuales serían el criterio por los cuales una niña que acaso le guste jugar al fútbol, etcétera, y haga cosas de niños, como dicen esos idearios, pues igual es un niño, ¿no? Y es el estereotipo el que está ahí redefiniendo la condición de esa persona, ¿no? Es retrógrado también en el sentido de que elimina la definición de mujer, ¿no? Mujer es sentirse mujer y parece ser que ya no tendría nada que ver con el cuerpo biológico, sino con el sentimiento, ¿no? Y justamente pues esta ideología, que pasa por ser muy progresista, está adoptada por una determinada izquierda, que llamaríamos la izquierda identitaria, que se ha hecho fuerte precisamente en las identidades basadas en los sentimientos de los individuos y también de minorías oprimidas por alguna condición, ¿no? Y estos sentimientos los elevan a la categoría de ley, ¿no? Convierten los deseos en leyes que tengan que ser efectivamente entonces cumplidas, la sociedad tenga que atenerse a ellas, ¿no? Y esta izquierda identitaria guarda una alianza, en principio sorprendente, con el neoliberalismo, que podríamos decir, o que se le ha calificado muy a menudo de derechas, el neoliberalismo, que es el que satisface precisamente los deseos con los productos que vende. Y en el caso de la disforia de género, pues se convertiría el deseo que tuviera un niño, que habría que ver de dónde le viene ese deseo, ese sentimiento y ese deseo seguramente es real, pero habría que ver cómo se ha hecho real. Ese deseo lo convierten entonces en una ley por la cual tenga que darse la transición. Y esa ley, efectivamente, la satisface la sociedad y la satisface en particular la industria farmacoquirúrgica, que es la que saca negocio de eso. Así que tendríamos entonces esta gran paradoja de que un movimiento de izquierdas progresista estaría pues en connivencia, no sé si intencional o no, con el capitalismo que saca negocio rédito de estos deseos, ¿no? Pues gracias, Marino. Has empleado un término que no sé si todos los que están aquí conocen, que es disforia de género. Igual, brevemente, ¿no? Bueno, disforia
Disforia de género refiere ese sentimiento según el cual pues una persona, pero el caso que quizás más nos ocupa y preocupa, pues sería el caso de una chica o un chico, pues que muy a menudo que de pronto, o de pronto al menos para la familia cuando va para casa, y dice entonces que se siente una niña, que se siente que es un chico, y que quiere serlo, ¿no? Que quiere llevar a cabo todos los pasos para convertirse efectivamente pues, en un chico, ¿no? Entonces, disforia se refiere a esta incongruencia entre el sexo biológico y el sentimiento que pueda tener esa persona, ¿no? Disforia sugiere también, digamos, malestar, inquietud y tener pues, una incongruencia, digamos, con su propio cuerpo, ¿no? Y eso lo convierten en ley antes de, por decirlo así, analizar de dónde ha venido ese sentimiento, que sin duda es real, pero la realidad puede ser más compleja que meramente una emergencia del interior o algo así. Entonces partimos de esta realidad, de este malestar real, en el que también nos tenemos que preguntar por qué se ha hecho real en esta persona concreta, ¿no? Alberto, entonces, ¿por qué es tan importante y en ocasiones tan difícil llegar a ser quien uno es? Este tema de la identidad, ¿no?, que está saliendo. Ayúdanos a comprender un poco los elementos que entran en juego a la hora de que maduremos a lo largo de la vida con congruencia nuestra identidad sexual. Sì, per rispondere alla domanda bisogna innanzitutto definire che cosa è identità. Para responder a la pregunta, lo primero es definir qué es la identidad. La identità indica il senso proprio di essere continuo nel tempo e diverso dalle altre entità. La identidad indica el sentido del propio ser continuo en el tiempo y distinto de las otras entidades. Lungo l'arco dell'esistenza, ciascuno di noi si trova a constatare che alcuni suoi tratti mutano continuamente. A lo largo de nuestra existencia, muchos de nosotros nos damos cuenta de que hay muchos rasgos de nuestra vida que cambian continuamente. A livello fisico, psicologico, spirituale, lavorativo, sociale, di salute. A nivel físico, psíquico, moral, laboral, de salud, etcétera. E tutto questo fa sorgere l'interrogativo identitario. Y todo esto hace que surja la pregunta identitaria. Chi sono io? ¿Quién soy yo? Da questo punto di vista, la domanda identitaria mostra il proprio della condizione umana. Desde este punto de vista, la pregunta identitaria muestra lo propio de la identidad humana. Della condizione de la umana. condición humana, perdón. L'essere umano è quel livello della natura chiamato a prendere coscienza di se stesso. El ser humano es ese nivel de la naturaleza llamado a tomar conciencia de sí mismo. D'altra parte, nel tempo presente, la risposta alla domanda identitaria è decisamente compromessa. Por otro lado, en nuestro tiempo, la respuesta a esta pregunta identitaria se ve comprometida. Anzitutto per il mutare delle coordinate storico-culturali in cui l'identità stessa si forma. Sobre todo por el cambio de las coordenadas histórico-culturales en las que se forma la misma identidad. Facciamo due esempi. Pongamos dos ejemplos. La globalizzazione, che comporta un rimescolamento di popoli. La globalización, que conlleva una mezcla de los pueblos. Che dischiude un potenziale vicendevole arricchimento. Que abre a un potencial enriquecimiento mutuo. E che però comporta anche spaesamento, sradicamento ed estraneità. Pero que también conlleva desarraigo, desvinculación y extrañeza, desorientación. Pensiamo poi alla crisi della famiglia. Pensemos también en la crisis de la familia. Che mina i meccanismi identificativi primari. Que socava los mecanismos de identificación primarios.
Questo dunque è la cornice culturale, una crisi identitaria Esto es el momento cultural, una crisis de identidad che traspare in maniera evidente nell'ambito della sessualità. que se ve de manera evidente, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Pensiamo al self-identity, Pensamos en la autodeterminación, yo creo que es. autodichiarazione all'anagrafe che consentirebbe di cambiare il proprio sesso. Una autodeclaración que permite cambiar el propio sexo. Alla carriera alias nelle scuole, O en la carrera alias, che che consente un mutamento temporaneo per quanti non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita in base al sesso biologico. que consiste en un cambio temporal para quien no se reconoce asignado a un sexo biológico. Pensiamo alle formule gender fluidity e sexual fluidity, Pensemos en las fórmulas del género fluido o el sexo fluido, che indicano i soggetti che nel tempo variano a riguardo della propria identità e del proprio orientamento. que se refieren al sujeto cuya identidad varía en el tiempo y su identidad y su orientación. Pensiamo infine all'incremento, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi, Pensemos también en el incremento, especialmente entre los jóvenes y los muy jóvenes, di persone che vivono la sessualità in maniera differente rispetto alla binarietà eterosessuale. que viven su sexualidad de manera diferente respecto de la binariedad heterosexual. Questo incremento è ascrivibile, è dovuto a diverse cause. Este incremento se debe a diferentes causas. Innanzitutto modelli sessuali fluidi, En primer lugar, a modelos sexuales fluidos, veicolati dai mezzi di comunicazione di massa, que los medios de comunicación de masas transmiten che operano un effetto disorientante. y que tienen un efecto de desorientación. E poi ancora la crisi della famiglia, già También menzionata, en la crisis de la familia, que ya se ha mencionado, e poi la mentalità capitalista, y también la mentalidad capitalista, che rende tutto, anche il corpo, anche l'essere umano, fungibile e dunque merce di scambio. que hace que todo, incluso el cuerpo humano, sea mercancía y, por tanto, producto de intercambio. E infine la concezione della libertà come autodeterminazione assoluta, Y, finalmente, la concepción de la libertad como autodeterminación absoluta, che potrebbe disporre di tutto, anche della propria corporeità. que puede disponer a voluntad de todo, incluso del propio cuerpo, de la propia corporidad. Ora, a dire il vero, va riconosciuta la complessità della sessualità umana. Pero, a decir verdad, hay que reconocer la complejidad de la sexualidad humana. Mentre negli animali la sessualità è guidata da processi biologico-istintuali, Mientras que en los animales la sexualidad está guiada por procesos biológicos instintivos, nell'essere umano la sessualità è biologicamente data, en el ser humano la sexualidad está biológicamente dada, psicologicamente elaborata psicológicamente elaborada e moralmente scelta. y moralmente elegida. Questo perché la sessualità umana si compone di 3 registri: Esto es porque la sexualidad humana se compone de 3 registros distintos. il sesso, che indica la dimensione biologica, genetica, gonadica, genitale e cerebrale. El sexo, que indica la dimensión biológica, genética, gonádica, genital y cerebral. L'essere dunque maschio o femmina. El ser, por tanto, varón o mujer. Il genere, che indica la... Perdón, masculino o femenino, sí. Il genere, il secondo livello è il genere, che indica la percezione psicologica interiore della propria identità, il sentirsi uomo, donna, ragazzo o ragazza. El segundo registro es el género, que indica la percepción psicológica interior de la propia identidad, sentirse chico o chica. Il genere che indica anche la percezione sociologica esteriore, che indica El género, que también se refiere a la percepción sociológica exterior, che indica
le abitudini e i modelli di comportamento associati, attribuiti alla mascolinità e alla femminilità. Que se refiere también a las costumbres y a los modelos de comportamiento asociados a la masculinidad o la feminidad. Il terzo livello, l'orientamento sessuale, Y el tercer nivel es la orientación sexual, che indica l'attrazione erotica, romantica o sessuale. que indica la atracción erótica, romántica o sexual. Ora, la concordanza tra sesso, maschio-femmina, genere, uomo-donna e orientamento eterosessuale Ahora, la concordancia, la conformidad entre sexo biológico, masculino-femenino, identidad de género, hombre-mujer y orientación heterosexual o homosexual. Eterosessuale, orientazione eterosessuale. Perdón. La concordanza è statisticamente la norma. Es la norma, Statisticamente. desde el punto de vista estadístico. Tuttavia, il genere e l'orientamento non sono una inevitabile estensione del sesso. Sin embargo, el género y la orientación no son una extensión inevitable del sexo, come comprovano la condizione transgender di chi è maschio e si sente donna e viceversa, como ponen de manifiesto la condición de los transgénero, del que, por ejemplo, es hombre y se siente mujer, y viceversa, e la condizione omosessuale di chi prova un'attrazione per soggetti dello stesso sesso. y la condición homosexual de quien experimenta atracción por sujetos del mismo sexo. Da questo punto di vista, la teoria del genere, che è ascrivibile al femminismo, alla terza ondata del femminismo, il femminismo della indifferenza, En este sentido, la teoría de género, que se puede ascribir a la tercera ola del feminismo, el feminismo della indifferenza, feminismo de la indiferencia, la teoria del genere, da questo punto di vista, dice una cosa vera, desde ese punto de vista, la teoría del género dice algo verdadero, che non tutto nella sessualità umana è biologicamente determinato. que no todo está determinado en la sexualidad humana biológicamente. D'altra parte, l'elemento naturale, biologico, il sesso, non è neppure qualcosa di superfluo, Por otra parte, el elemento biológico, el sexo, no es algo superfluo, come invece pretende di dire la teoria del genere o la mentalità queer. como en cambio sostiene la teoría de género o la mentalidad queer. Vi leggo una frase di Gail Rubin, una studiosa statunitense che scrisse queste parole nel 1975. Os leo unas palabras de Gail Rubin, una profesora americana que escribió esto en 1975, che dice in modo chiaro il nucleo della teoria del genere. que dice de manera muy precisa el núcleo de la teoría de género. Il sogno che trovo più stimolante è quello di una società androgina e senza genere, ma non senza sesso. El sueño que encuentro más estimulante es el de una sociedad andrógina y sin género, pero no sin sexo, in cui l'anatomia individuale sia irrilevante ai fini di chi si è, cosa si fa e con chi si fa l'amore. en el que la anatomía individual sea irrelevante respecto de quién es uno, qué hace y con quién hace el amor. La sessualità umana va piuttosto intesa, come insegna il femminismo della seconda ondata, la sessualità umana va intesa in realtà come intreccio di natura e cultura. La sexualidad humana, en cambio, hay que entenderla, como dice la segunda ola del feminismo, como un entrelazamiento de naturaleza y cultura. Questo perché il soggetto possiede ma è il suo corpo, Esto porque el sujeto posee, pero también es su cuerpo, tramite cui il mondo si apre a lui e lui si apre al mondo. por tanto, el modo en el que él se abre al mundo y el mundo se abre a él. Il corpo però si dà nella differenza, El cuerpo, en cambio, de Pero- todas maneras, se da en la diferencia.
motivo per cui il maschio e la femmina abitano il mondo in maniera differente. Y ese es el motivo por el que el hombre y la mujer viven el mundo de manera diferente. Facciamo un esempio pratico. Pongamos un ejemplo práctico. Nella gestazione, nell'esperienza dell'amore umano, En la gestación, en la experiencia del amor humano, il corpo femminile è luogo per l'altro che apre alla vita. el cuerpo femenino es el lugar del otro para abrirle a la vida, Mentre il corpo maschile si mette nell'altro per porvi la vita. mientras que el cuerpo masculino se mete en el otro para para plantar la vida. In tal senso, la differenza sessuale dischiude l'apertura all'alterità. En ese sentido, la diferencia sexual abre hacia la alteridad. Come scrive una filosofa italiana, Susi Zanardo, Como dice la filósofa italiana Susi Zanardo, cito, in quanto significante di alterità, la differenza sessuale è il luogo dove si impara a desiderare l'altro. en cuanto que significa la alteridad, la diferencia sexual es el lugar donde se aprende a desear al otro. In tal senso, questo è il centro della risposta alla prima domanda. Este es el centro de mi respuesta a la primera pregunta. L'elemento biologico maschile-femminile El elemento biológico, masculino y femenino, è un dato che non predetermina e però orienta la crescita soggettiva e il modo di abitare il mondo. es un dato que no predetermina, pero sí orienta el crecimiento subjetivo y el modo de habitar el mundo. Perché costituisce il potenziale per la crescita personale, Porque constituye el potencial para el crecimiento personal, che matura in pienezza nella misura in cui il dato naturale è assunto. que madura en plenitud en la medida en que el dato natural se asume responsablemente. La psicoanalisi parla di processo di sessuazione, dall'essere maschio-femmina al diventare uomo-donna. El psicoanálisis habla del proceso de sexualización, el tránsito del hombre-mujer, de masculino-femenino a hombre-mujer. Termino. Ne è prova il fatto che un disallineamento tra i livelli della sessualità, sesso, genere e orientamento, Prueba de ello es el hecho de que una desalineación entre los tres niveles de la sexualidad, sexo, género y orientación, non è privo di conseguenze sul vissuto del soggetto, tiene consecuencias sobre la vida del sujeto, perché mina l'unità della persona, porque socava la unidad de la persona. motivo per cui il soggetto, Este es el motivo por el cual el sujeto, sostenuto dalla comunità, sostenido por una comunidad familiare, sociale, scientifica, religiosa, familiar, social, científica o religiosa, ha il compito, a volte sofferto, ma sempre possibile, tiene la tarea, a veces con sufrimiento, pero siempre es posible, di riconoscere il suo essere maschio o femmina de reconocer su ser masculino o femenino e di assumere l'apertura all'altro sessualmente differente che questo implica. y de asumir la apertura al otro sexualmente diferente que esto implica. Muchísimas gracias, Alberto. Siento la presión de estar moderando del tiempo. Agradezco a Manuel Oriol porque, claro, aquí, aún así, en lugar de he doblado la posibilidad, pero bueno, habéis ido bien. Me quedo con muchísimo deseo de poder profundizar. Claro, cuando hablan, digo, es que de lo que está diciendo cada uno de ellos podríamos hacer un curso, ¿no? Podríamos estar a su lado aprendiendo. Cuando has dicho cómo la crisis de la familia puede alterar los mecanismos de identificación primaria, o sea, es que solo esto da para decir, bueno, aquí nos sentamos y disfrutamos aprendiendo. Pero bueno, voy a pasar de nuevo a José. José, cuando dice Alberto que el cuerpo, nuestra realidad corporal, nuestro sexo, él ha hablado del registro biológico, psicológico, moral, ¿no? Que nuestro sexo biológico es un dato que no predetermina, pero sí orienta la vida. Te quería preguntar, entonces, ¿por qué en este desarrollo psicológico y madurativo, a partir de lo que somos, ¿no?
del cuerpo que hemos recibido, porque es importante acoger esta parte de nuestra realidad humana que forma parte de nosotros, ¿no? Y cuáles también serían las claves psicológicas y educativas, porque creo que aquí estamos muchos educadores que nos pueden ayudar a acompañar a madurar sanamente la identidad. Sí. Es una pregunta muy fácil de contestar. Es muy fácil. ¿En 3 minutos lo vas a En hacer? 3 minutos, esto me sobran 2. Vamos a ver. A mí me ha gustado mucho el vídeo que vimos al comienzo de la charla, ese vídeo de 5 minutos que se nos puso, en donde se acentuaba, cómo no, pues la extraordinaria importancia que tiene la labor de la educación en una sociedad y cómo la educación es, de hecho, uno de los grandísimos parámetros que permite medir pues la calidad de la sociedad en la que nos encontramos y demás. Esto redunda, como no, pues en la figura extraordinariamente importante del maestro, que es mucho más, lo sabemos todos, es mucho más que una profesión. Un maestro no es pues no sé, un corredor de seguros o una persona que atiende en una tienda. Todos sabemos y muchos somos maestros o profesores, hemos conocido maestros, es una labor que va mucho más allá de una mera labor profesional. Llego al tema, Llego al tema por el que me has preguntado, Llego en un pequeño rodeo. Todavía no te voy a pasar la notita de que te queda. Qué bien. La educación convertida, la educación en las sociedades actuales, en las grandes ciudades, etcétera, pues inevitablemente tiene también un componente mercantil, inevitablemente, ¿verdad? Tiene un componente la educación privada de las escuelas, los centros privados o concertados, concertados no, privados, un componente mercantil, lo cual hace que a su vez se hayan incluido algunas cuestiones un poquitín impropias dentro de lo que es el proceso educativo, relacionados cada vez más con la visión del alumno o de la familia que nos confía a sus hijos, ¿verdad? Como si fueran clientes a los que hay que complacer. Y clientes a los que hay que complacer, esto puede de alguna manera distraernos de lo que es elementalmente, estaremos todos de acuerdo, la labor fundamental que es educar en la verdad. Obviamente la verdad es problemática, obviamente hay puntos en donde no está claro qué es la verdad, hay zonas borrosas y hay zonas que se discuten y demás, pero eso no quita, estas excepciones no quita, para que la enorme labor que tiene que realizar el maestro es educar en la verdad a sus alumnos, ¿verdad? Educar en la realidad a sus alumnos, y que esto es la verdadera forma de respetarlos, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde la idea de respeto se ha tergiversado, ¿verdad? Se ha empobrecido, acercándonos a la idea de que en verdad respetar es lo que hace el dependiente de un centro comercial cuando nos da la razón en absolutamente todo lo que nos imaginemos, ¿no? Si yo me acerco a unos grandes almacenes, cualquiera, los que todos tenemos en mente, y digo, buenas, vengo buscando un jersey para mí que tengo 4 brazos, ¿podrían, por favor, encontrarme un jersey con 4 brazos? El dependiente no me va a decir que yo no tengo 4 brazos. Dirá, bueno, vamos a buscarlo, a ver, claro, para usted lo entiendo, a ver cómo podemos hacerlo, etcétera. Y esa es una idea muy, muy pobre de respeto. Ahí no me está mostrando respeto el dependiente que me atiende, ¿no? Por el contrario, me está viendo como un mero objeto comercial. El respeto consiste en ocasiones en dar la razón, como no, y en ocasiones en no dar la razón. El respeto consiste en considerar a la otra persona como un ser racional exactamente igual que nosotros, que está abierto, igual que lo estoy yo, a cambiar de opinión si el curso de la conversación que estamos manteniendo impone un cambio de opinión. Respetar no es decir que sí, y no debemos confundir el respeto con la aquiescencia. Me preguntaba, ¿verdad?, la moderadora. Entonces, ¿cómo podemos educar en el sentido, ¿verdad?, de conseguir crear en el alumno, voy a leer exactamente cómo era la pregunta, ¿verdad?, una autoconciencia madura? Pues sometiéndolo a la realidad, pues diciéndole la verdad, que en ocasiones será agradable de escuchar y en ocasiones será desagradable de escuchar, pero nunca dejando que la deseable reacción positiva que a todos nos gustaría ver en los alumnos cuando hablamos con ellos nos lleve,
¿verdad?, nos lleve a buscar las llaves bajo la farola donde hay luz, cuando en verdad yo las perdí en el interior del portal donde no hay luz. Nos lleve a dejar de decir la verdad por conseguir hacer la pelota, entre comillas, ¿verdad?, por ser demagógicos respecto de nuestros alumnos. Y esto debe practicarse desde el primer momento, a sabiendas de que vamos a recibir presiones de la familia, presiones del propio alumnado a medida que vaya creciendo de edad y vaya ya ingresando en la adolescencia y demás, ¿no? ¿Cómo, la primera parte o segunda parte de la pregunta que se nos hacía, ¿verdad?, cómo ayudar a un desarrollo psicológico maduro que, partiendo de lo que somos, incorpore, ¿verdad?, pues lo que se nos va dando por parte de la sociedad y demás? Pues yo entiendo que ahí el sentimiento justamente de colectividad social es absolutamente fundamental, y que es justamente el individualismo, la idea de que yo me basto a mí mismo, yo no necesito a los demás, el adanismo de creer que el mundo ha comenzado conmigo y que yo soy mi propio criterio de verdad, es lo peor que podemos hacer para crear, ¿verdad?, este desarrollo psicológico maduro, ¿no? Somos seres sociales, somos eslabones de una cadena que existe desde hace muchísimo tiempo y que seguirá durante muchísimo tiempo una vez que nosotros nos hayamos ido, ¿no? Y justamente la labor consiste en sabernos parte de algo que nos trasciende, ¿no?, en sabernos parte de algo que va muchísimo más allá de nosotros, y en abrirnos hacia los demás, ¿no?, en abrirnos hacia los demás. A mí siempre me gusta citar esta frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austríaco. Miro a mi maestro, ¿verdad?, a un psiquiatra austríaco importantísimo, cuando decía aquello de que el ojo que está sano es un ojo que no se ve a sí mismo. El ojo que está sano ve a los demás, ¿no? Pero si yo veo mi propio ojo, si por lo que sea empiezo a notar manchas o puntitos o cualquier cosa, es señal de que el ojo está enfermo, ¿no? Efectivamente, la educación que insiste en que las personas se fijen en ellas mismas y se atiendan a ellas mismas genera problemas, genera personas con problemas, mientras que, por el contrario, la educación que insiste en volcarnos hacia los demás, en dedicar la vida a los otros y no se trata de encontrar la cura del cáncer, se trata de nuestro pequeño grupo, en nuestra microsociedad, la familia, los amigos, nuestro centro de trabajo, lo que sea, ocuparnos de los demás y ser muy poco autoconscientes, pues yo creo que es un buenísimo factor protector de la salud mental. Nos enfrentamos ahora a las peores cifras de salud mental en jóvenes que se han conocido en las últimas décadas, y yo me atrevería a decir que desde que tenemos registros. Nos enfrentamos a cifras verdaderamente espectaculares de adolescentes que tienen problemas de ansiedad, de depresión, que acuden a clase medicados, que están en terapia, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto, aunque no es el único factor que lo explica, ni mucho menos, es inevitablemente debido a una sociedad en donde todas las fuentes de influencia social apuntan hacia el hedonismo y el individualismo, apuntan hacia placeres intensos y a corto plazo, a que cada momento sea emocional muy intenso y a que nos usemos instrumentalmente las personas entre nosotros para satisfacernos las unas a las otras, ¿no? De tal forma que desde esta idea el objeto de la vida es yo mismo, es mi propio desarrollo. Por supuesto que las demás personas también son necesarias, pero lo serán instrumentalmente en la medida en que me convenga utilizarlas, ¿verdad? Igual yo utilizaré a otro y otra persona me utilizará a mí y así todos seremos muy felices, ¿no? Pero en último término yo entiendo que esa es la fuente de muchísimos malestares psicológicos, ¿no? Y los datos que manejamos de problemas psíquicos en adolescentes son verdaderamente alarmantes. Y yo soy una persona muy poco alarmante y efectivamente vamos a ir avanzando y hasta aquí la pregunta. Quería lo que estás diciendo cuando comentas que hay un factor que es el individualismo y la búsqueda de lo intenso y lo inmediato. ¿Lo más intenso no tiene por qué ser lo más verdadero? Se dice que sí.
Vale. O sea, si lo sientes Sí, es... porque si lo sientes es Si muy lo intenso, sientes es muy cierto. fuerte, es verdad. Pero si lo sientes es cierto, es el eslogan de una campaña de Coca-Cola del 22. No es broma, lo es. No es broma, lo es. O sea, lo es. Si lo sientes es verdad. Ese es el eslogan de una campaña, tiene sus spots publicitarios, salieron en la televisión, bueno, y en las redes sociales, supongo. Si lo sientes es verdad, y es el criterio que en la actualidad se propone como criterio de verdad. Si lo siento es cierto, y si lo siento mucho es ciertísimo. Claro, es indiscutible. ¿Quién se va a atrever a discutirme a mí mi verdad? ¿No? Como si aquí siempre hay que recordar a Machado, ¿no? Quédate tú con tu verdad y vamos juntos a buscar la verdad, ¿no? También en la posmodernidad es muy habitual hablar de las realidades, que es en plural, ¿no? Mi realidad, tu realidad, su realidad, son todas equivalentes, no se puede resolver entre ellas, ¿no? Y entonces lo que siempre hemos llamado los fenómenos, ahora se convierten en las realidades, que claro, son muy sólidas. ¿Quién va a atreverse a discutir una realidad, ¿no?, que te están presentando? Entonces, Alberto, con ayuda de Manuel, el ideal, como estamos viendo, ¿no?, que es indiscutible, lo que se escucha por todas partes. Si entras en un aula, evidentemente, nuestros adolescentes jóvenes de ahí parten, es yo soy lo que siento es verdad y además yo soy quien quiera ser. Exacto. Yo soy quien quiera ser. Te pregunto, bueno, ¿es verdad esto? Porque si estamos hablando de la búsqueda de la verdad, ¿qué hay de verdad en esto? Y también, ¿qué claves me gustaría, para proponer a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a los que tanto queremos, ¿no?, que respeten su libertad, pero que a la vez tengan en cuenta los datos de la realidad? Porque para ellos la libertad, ¿no?, de decir es que esto es quien yo soy, es muy importante. Cómo unir libertad y búsqueda de la verdad. Sì, l'educazione è l'introduzione al senso della realtà. La educación es la introducción al sentido de la realidad. Tuttavia, come abbiamo ascoltato, ciò che ha messo in discussione è esattamente l'esistenza di un senso stesso della realtà. Sin embargo, lo que está puesto en discusión, como acabamos de escuchar, es la misma existencia de un sentido de la realidad. Pensiamo ai corsi di educazione sessuale che vengono svolti nelle scuole. Pensemos en los cursos de educación sexual que se imparten en los colegios. En algunos colegios. In algunos. Algunos. En Sì, otros in algunos. hay cursos espléndidos. Non in todos. Normalmente questi corsi escludono pregiudizialmente Normalmente estos cursos excluyen de antemano l'esistenza di un ordine intrinseco alla sessualità. la existencia de un orden intrínseco a la sexualidad. E questo comporta di conseguenza Y la consecuencia de esto la rinuncia a definire un orizzonte di senso e un quadro di riferimento valoriale. es que se renuncia a definir un horizonte de sentido y un cuadro de valores en los que educar. Si assume insomma un approccio, per così dire, informativo e preventivo, Se asume una aproximación informativa y preventiva, che è volta a fornire informazioni per gestire e godere in sicurezza que se dirige a proveer de informaciones para gestionar y gozar con seguridad gli aspetti emotivi ed emozionali de los aspectos emotivos y emocionales, secondo voglie e secondo gusti personali. según las ganas y los gustos personales. Ora, questo approccio alla sessualità rispecchia un problema educativo più ampio, Ahora bien, esta aproximación a la sexualidad refleja un problema educativo más amplio, dovuto al fatto che i genitori, gli adulti, que se debe al hecho de que los adultos, los padres, sempre più spesso sono privi di una ragione di vivere per vivere da comunicare ai figli. cada vez más están ellos mismos desprovistos de una razón para vivir y para comunicar a sus hijos. E questo porta appunto a assumere un approccio adattativo al tema educativo. Y esto lleva a asumir una visión, una aproximación adaptativa al tema educativo. L'educazione, cioè, è ridotta alla comunicazione di conoscenze e di strategie di comportamento
La educación se reduce a estrategias de conocimiento y de comportamento che consentano al giovane di orientarsi nella società plurale, complessa e competitiva. que permitan al joven orientarse en la sociedad plural, compleja y competitiva. Oggigiorno, infatti, l'educazione è questione tecnica, affidata agli specialisti. Hoy en día, de hecho, la educación es una cuestión técnica confiada a los especialistas, In particolare ai pedagogisti in ambito didattico e agli psicologi in ambito clinico. especialmente a los pedagogos en el ámbito didáctico y a los psicólogos en el ámbito clínico. Ora, fermo restando l'importanza del contributo offerto dagli specialisti di cui è bene avvalersi, Ahora, sin excluir la importancia del trabajo de los especialistas, de la que es bueno usar y servirse de él, va rilevato che l'educazione, propriamente parlando, hay que destacar que la educación, propiamente hablando, si configura come la testimonianza se dei significati elementari del vivere. se configura como el testimonio de los significados elementales de la vida. Nascere, amare, lavorare, soffrire, morire. Nacer, amar, trabajar, sufrir, morir. Educare dunque significa introdurre al senso della realtà. Educar significa, por tanto, introducir en el sentido de la realidad. E questo chiede la presenza di una tradizione vivente, Y esto requiere la presencia de una tradición viva, luogo di pratica e di esperienza, lugar de práctica y de experiencia in cui l'eredità del passato, en el que la herencia del pasado, certo purificata laddove necessario, desde luego purificada en aquello que sea necesario, diviene motivo di vita nel presente e dischiude l'esistenza futura. se convierte en motivo de vida en el presente y abre al futuro. Ora, anche è quanto dice ad esempio la filosofia comunitarista, Esto lo dice, por ejemplo, la filosofía comunitarista, secondo cui si accede alla verità del bene attraverso pratiche di vita buona. según la cual se accede a la verdad del bien a través de prácticas de vida buena. Anche in tema di sessualità, il soggetto apprende quello che un poeta italiano chiamava il mestiere di vivere, También en los temas de sexualidad el sujeto aprende lo que un poeta italiano llamaba el oficio de vivir, facendone esperienza. haciendo experiencia de ello. In tal senso è decisivo edificare e custodire luoghi di vita En ese sentido es decisivo edificar, construir y preservar lugares de vida, come la scuola, i corpi intermedi, como la escuela, los cuerpos intermedios, la comunità cristiana, la comunidad cristiana, un momento come questo, un momento como este, in cui ricercare e testimoniare vicendevolmente il senso delle cose, anche della sessualità. en el que buscar y testimoniarse unos a otros el sentido de las cosas, también de la sexualidad. Ecco dunque il centro della mia risposta. Este es el centro de mi Si respuesta. tratta di riscoprire e comunicare il senso della sessualità, Se trata de redescubrir y comunicar el sentido de la sexualidad, che come ho accennato in precedenza, costituisce un appello, una chiamata alla comunione generativa. que, como he dicho antes, constituye una llamada a la comunión generativa. Detto altrimenti, il maschio e la femmina hanno sempre davanti a sé un modo a sé inaccessibile di essere un essere umano. Dicho de otra manera, el hombre y la mujer tienen delante de sí un modo inaccesible Di essere un essere umano. de ser, no, Di essere un essere umano. no, falta Di algo. essere un essere umano. No? De ser un ser humano. Un ser pero humano. Me ha faltado algo, pero E bueno. questo dice che il maschio e la femmina sono limitati e dunque sono invitati ad aprirsi all'altro differente. Eso quiere decir que el hombre y la mujer son limitados y por tanto están llamados a abrirse a otro diferente, Per raggiungere ciò che da soli non sono e non possono perseguire. para alcanzar algo que por sí solos no son y no pueden conseguir. Con una formula:
Il senso della sessualità, cioè dell'essere maschi e femmine, è una chiamata alla comunione generativa. Con una fórmula se puede decir que el sentido de la sexualidad de ser hombre y mujer es una llamada Alla comunione generativa. a la comunión generativa. Vado a concludere. Concluyo. Il punto cardine per affrontare l'emergenza educativa anche nel campo della sessualità La clave para afrontar la emergencia educativa también en el campo de la sexualidad è edificare luoghi di amicizia civile ed ecclesiale, es edificar lugares de amistad civil y eclesial, in cui comunicare, condividere e verificare le ragioni del vivere. en los que comunicar, compartir y verificar las razones de la vida. Tale compito, che di per sé è di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, Esa tarea, que de por sí es de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, è particolarmente caro ai cristiani, es especialmente querido por los cristianos, i quali sono invitati a imitare lo stile del maestro, que son invitados a seguir el estilo del Maestro, che si rivolse ai primi discepoli con queste parole: que se dirigió a los primeros discípulos con estas palabras: venite e vedrete. venid y veréis. Per concludere, io insegno con un esempio, insegno non solo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ma religione, anche religione, in un centro di formazione professionale. Para concluir, un ejemplo, yo no solo doy clase de teología, bioética, sino que también doy clase en un instituto de formación profesional de religión. Lunedì scorso, quindi 4 giorni fa, El lunes pasado, hace 4 días, un mio alunno di 16 anni, un alumno mío de 16 años, che si è appena trasferito in quella scuola e fa la prima superiore, que acaba de llegar a este colegio, ha compiuto un gesto molto grave fuori dalla scuola. ha realizado algo muy grave fuera de la escuela E su suggerimento della preside e della tutor è venuto a parlarmi. y, a sugerencia de la directora, ha venido a hablar conmigo. A un certo punto, dopo avermi detto che cosa ha fatto, Después de decirme lo que había hecho, mi ha detto: io voglio cambiare vita, ma non so come fare. me ha dicho: yo quiero cambiar de vida, pero no sé cómo hacer. E io gli ho risposto: per cambiare vita bisogna seguire qualcuno che vive già diversamente. Yo le he dicho: para cambiar de vida hay que seguir a alguien que ya vive de manera distinta. Perché tutti noi abbiamo nell'animo dei criteri orientativi a riguardo di ciò che è vero, bello e buono. Porque todos tenemos en el alma orientaciones hacia lo que es bueno, verdadero y bello. Tuttavia questi criteri sono presenti in nuce, hanno bisogno di maturare. Pero estos criterios están presentes in nuce, necesitan madurar. E dunque hanno bisogno dell'educazione, cioè di un luogo di amicizia. Y por tanto necesitan educación, es decir, un lugar de amistad. Es que estoy tomando nota. Qué importante esto, ¿no? Hay que seguir a alguien que ya vive de forma distinta, porque si no, el deseo lo tenemos porque estamos bien hechos, pero ¿cómo? ¿No? La pregunta del joven, pero yo, ¿cómo puedo llegar a alcanzar eso que deseo? Tener a alguien delante, ¿no?, que te acoja. Bueno, Marino, ¿no?, desde este, pues, desear, trabajar, vivir de forma distinta, es decir, verdadera, te pregunto, ¿no?, ser educadores con esta mirada que se está planteando en un momento complejo, ¿no?, porque la perspectiva de género está imponiendo una agenda que estamos viendo que no se puede poner fácilmente en cuestión, que nos empuja para que sea aceptada, defendida, proclamada. Cómo personalmente, ya hablamos de nosotros, ¿no?, y hablamos de nosotros, cómo realizar esta misión educativa desde esa amistad que se plantea en un momento que en realidad está tan polarizado, ¿no?, sin renunciar a la verdad, sin atrincherarnos tampoco en la defensa de las ideas. Te quería preguntar a ti, ya para finalizar, ¿cuál está siendo vuestra experiencia, ¿no?, porque habéis dado también públicamente en nuestro país un paso al frente. ¿Merece la pena emprender este camino personal, profesional, imagino que con impacto también familiar? ¿Qué frutos estáis recogiendo?
Bueno, pues hemos pensado mucho sobre los temas de fondo que nos traen aquí, ¿no? Y en la base, seguramente, de toda la problemática que nos tropezamos, ¿no? en la disforia de género, la crisis de salud mental de los niños y adolescentes como nunca han tenido, toda la crisis de la identidad, pues tiene muchas causas y muchos contextos y demás, ¿no? Pero yo me voy a referir, ciñéndome casi, digamos, a esta cuestión, a los educadores, ¿no? Al papel de los educadores, tanto en el contexto escolar como en el familiar, ¿no? Y voy a referirme a dos cosas que seguramente habría que hacer al revés de cómo se hacen y dos asuntos que habría que revisar, ¿no? en el panorama actual, ¿no? Las dos cosas que seguramente habría que hacer al revés, pues las voy a enunciar así, ¿no? Para una me voy a valer de la metáfora del camino, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual los educadores, empezando por los padres en el contexto familiar, pero también pues los profesores en las distintas escalas educativas y luego en el contexto social más general, pues pareciera que siguieran la directriz de preparar el camino para el niño, de tal manera que el niño no tuviera tropiezos, no se encontrara con dificultades. Entonces, algo así como si siempre estuviéramos poniendo alfombras, quitando las piedras por anticipado. Se ha hablado pues, muy a menudo de esa metáfora, ¿no? del padre o la madre helicóptero, ¿no? Que se adelantan ya pues, a sacar al niño de un apuro, de un tropiezo y demás, ¿no? Y seguramente es lo contrario lo que habría que hacer, ¿no? Lo contrario sería preparar al niño para el camino de la vida, que sin duda ninguna va a encontrar en ese camino piedras, subidas y bajadas, charcos, bifurcaciones, etcétera, ¿no? Entonces, con lo que nos encontramos es que la educación no está preparando a los niños para la vida y de esta manera terminan siendo vulnerables. Buena parte de la crisis de salud mental, como se denomina, tiene que ver seguramente con esto. Hoy mismo escuchaba en la televisión, a pesar de todo he tenido ocasión y me llamó la atención en un momento dado una encuesta, una pregunta que estaban haciendo a un niño en una noticia de telediario, donde se refería a un niño que podría tener 7 u 8 años y que estaba muy preocupado confirmaba la pregunta del periodista, ¿no? Muy preocupado por la tristeza, ¿no? Y el dato que daba el informativo era que de 8 de cada 10 niños están preocupados por la tristeza. ¿Qué ha pasado ahí, ¿no? O sea, que la tristeza se haya convertido en un objeto de atención y preocupación por los niños. Ciertamente lo que ha pasado es lo que contaba José Rasti antes, de ese individualismo, de estar centrado uno en sí mismo, los sentimientos como objeto de atención, de ocupación, etcétera, etcétera, ¿no? Ese individualismo que se convierte también pues, en sentimentalismo y demás, ¿no? Y este aspecto que seguramente que habría que hacer al revés, en vez de preparar el camino para el niño, preparar al niño para el camino, incorpora o tiene de base otro aspecto, y es el que se supone que los niños son vulnerables, y ciertamente son vulnerables, pero se supone que son más vulnerables que lo que realmente son, ¿no? Y de manera que si los tratas como vulnerables, terminan siendo vulnerables, ¿no? Hay una frase famosa de Goethe que se utiliza muy a menudo en los contextos educativos, según la cual, si tratas a alguien como es, terminará siendo como es. Si tratas a alguien como debiera ser, terminará siendo como debiera ser, ¿no? Entonces, si tratas a los niños como vulnerables, pues terminan siendo vulnerables, temerosos,
convirtiendo cualquier aburrimiento en tristeza. Esa tristeza luego, si se va al pediatra o al psicólogo o al psiquiatra, ya se denomina depresión o ansiedad, y entonces ya estás convirtiendo aspectos normales de la vida en categorías clínicas y entrando pues, en otro circuito, ¿no? Y esta vulnerabilidad que está asumida da lugar a un fenómeno nuevo en los últimos años, y es que si antes los niños tenían miedo de los padres a que los riñeran, no estuvieran contentos con algo que hicieran o no hicieran, ahora son los padres los que tienen miedo de los niños, ¿no? Miedo a que tengan algún trauma si les dicen que no a algo, miedo a que los rechacen los niños a los padres si no les consienten todo, y justamente se han invertido, por decirlo así, las verdaderas condiciones de las cosas, ¿no? Y ese miedo también lo tienen los profesores, ¿no? En las distintas escalas educativas, incluyendo a los universitarios, ¿no? Los profesores tienen miedo de recibir malas evaluaciones de los niños o malas opiniones, o que los niños vayan a presentarles una queja a la dirección o vayan para casa con alguna queja, y entonces en casa ahora los padres van de sindicalistas de los niños a reprochar a los profesores, y el profesor va a tener miedo de la dirección, etcétera, y entonces se ha pervertido justamente el orden de la autoridad. Me estoy refiriendo a la autoridad en el sentido de Erich Fromm, ¿no? La autoridad racional, objetiva de las cosas, que no tiene por qué ser ni autoritaria ni ser tampoco, digamos, seria y demás, ¿no? Y seguramente pues eso, digamos, lo habría que hacer al revés. Y las dos cosas que habría que revisar de nuestra sociedad en relación con la educación de los niños, pues es revisar el tipo de valores que se promueven, que están asumidos como buena cosa, y que sin dejar de ser buena cosa van en detrimento del otro aspecto que queda de lado en esos valores, ¿no? Uno de esos valores es, efectivamente, educar en la autonomía, en la independencia. Y eso, si bien, digamos, es un valor pues que forma parte de una sociedad como la nuestra, en la que el individuo pues, ha de ser autónomo y no quedar subsumido pues, en contextos de gremios supraindividuales, tribus, etcétera, cada uno es responsable al final de sí, pues esa independencia va en detrimento de otro valor, que es el que ha quedado de lado, que es el de la dependencia, el de la interdependencia, que es una condición que nos constituye precisamente como humanos, ¿no? No sé si recordáis, si habéis visto y lo recordáis, y si no os lo recomiendo, ese documental hecho por un italiano, no recuerdo el nombre, que se titula La teoría sueca del amor, ¿no? Donde se ha promovido precisamente de forma política el individualismo, y al final, bueno, aparte de que muere la gente sola, etcétera, etcétera, los propios jóvenes necesitan hablar con los demás, van a hablar al bosque, a los árboles, necesitan tocarse. Y desde luego, desde mi perspectiva, digamos, latina, digamos, española, me resulta patético justamente esa necesidad que se ha generado precisamente por el individualismo, que si está bien, no debiera ir en detrimento del otro valor, que sería el de la dependencia, etc. Un segundo aspecto es la educación en la autoestima, ¿no? La autoestima también se ha convertido en un leitmotiv de eso de fomentar la autoestima, para que bueno, es pues una palabra corriente, forma parte ya hasta de cursillos, etcétera. Bueno, aparte de que la autoestima no se educa a través de cursillos y de bombardeo de frases según las cuales soy especial, soy valioso, puedo, etcétera, etcétera, pues aparte de eso, la autoestima va en detrimento de otro aspecto más relevante que la autoestima,
y que es muy característico precisamente de las sociedades colectivistas, por ejemplo, asiáticas, etcétera, y es la estima que los demás tienen sobre uno. Entonces, aquí se ha ponderado la autoestima, el cómo tú te estimes a ti mismo, pero de una forma, vamos a decirlo así, gratuita, desconectada de tu mérito, de tus esfuerzos, de tus acciones, como algo autocreador de ti mismo, y que va en detrimento de la estima de los demás, que sería la que debiera regular precisamente la estima que tú mismo tuvieras, ¿no? Y así encontramos niños y adolescentes y adultos, ¿no? y adolescentes de cualquier edad con la autoestima inflada, ¿no? Y esa rápidamente pues, va a tropezar con la autoestima de otro que también la tiene inflada, etcétera, etcétera, ¿no? El fenómeno nuevo de los últimos años, de la agresión que nunca se ha visto de los hijos, de los niños a sus padres y a sus abuelos, los investigadores la relacionan precisamente con este mal entendimiento de la autoestima. Esa inflación de la autoestima fácilmente va a tropezar con la frustración, ¿no? Nunca se va a satisfacer del todo la autoestima y la frustración va a generar agresión. Y el tercer aspecto a revisar de estos valores es el que tiene que ver también con la felicidad, ¿no? La felicidad, no sería yo quien esté en contra de la felicidad, pero sí se ha asumido la felicidad en un sentido pues así también muy superficial y comercial, etcétera, y cuando alguien en su vida, sea un adulto o un niño, y desde luego ya no digamos un niño, mide su vida por la felicidad, yo creo que ya está perdido. Porque aparte de dejar de vivir y de hacer las cosas, está ya en ese autocentramiento en sí mismo y valorando todo, la relación con los demás, la relación de pareja si se trata de adultos, por la felicidad que le reporta, independientemente de otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso lo tendríamos que mirar. Otro aspecto que tendríamos que mirar es las redes sociales. La crisis de salud mental a la que nos referíamos tiene mucho que ver con las redes sociales, sí. En fin, con los efectos que sabemos que son preciosos. Así cada tema que abrimos, ¿no? Verdaderamente es profundo. Vamos bien de tiempo. No sufras, Juan Ramón, ¿no? Tenemos tiempo para las... No vamos bien de tiempo. Nos queda un tiempo de preguntas, ¿no? y unas palabras de cierre. Pero es que a una cierta hora hay que abandonar la sala y somos muchos y tenemos que dar ejemplo de civismo y orden. Entonces, aprovecho, como yo no cierro el acto, voy a aprovechar mi poder, primero para agradeceros la presencia y la claridad, la provocación en el buen sentido, y luego voy a ser atrevido para desafiaros discretamente algunas preguntas que pueden ir llegando no solo en este acto, sino también en la página web, para que os las mandemos y sintéticamente, no que hagáis una tesis doctoral, pero que sea nuestra web un ámbito de diálogo y de enriquecimiento, porque van surgiendo muchas cosas, si os parece. El italiano lo traducimos al español. Han llegado bastantes preguntas, las podéis ver, es difícil escoger y sintetizar. Yo me voy a atrever, hemos pensado hacer 3, tenemos que ser sintéticos, si puede ser mejor de 5 minutos que en 7. Y quizás no recoge toda la riqueza y lo que incluso no está todavía expresado, por eso me he atrevido a decir que podemos continuar este ámbito de diálogo en el futuro. La primera sería, ya que en la mesa hay médicos, psicólogos, filósofos, teólogos. Por un lado, el aclarar la cuestión de la disforia que te has referido al principio, ¿no? No sé quién es mejor que responda a esto, pero ¿en qué consiste, si se puede decir biológicamente o científicamente, la disforia de género? Y algunos preguntan si hay personas, por utilizar este término, con un cerebro masculino y unos genitales femeninos. ¿Cómo se puede comprobar eso?
Sí, brevísimamente, de verdad. La literatura clínica conoce desde siempre un fenómeno de aparición muy esporádica en el orden de a lo mejor del 1 por 2000 nacimientos de niños que desde un primer momento muy inicial rechazan de una forma visceral su sexo, ¿verdad? Sus genitales en particular y demás. Este es un fenómeno más o menos estable, dada su bajísima frecuencia, no puede estar tan bien estudiado como otros fenómenos mucho más habituales, y eso es lo que clásicamente se llama en los manuales de psiquiatría, por ejemplo, se llama transexualidad. Nos enfrentamos ahora a un problema completamente diferente. Lo que está ocurriendo ahora no tiene nada que ver con este fenómeno, sino que nos enfrentamos a una forma de malestar con el propio cuerpo sexuado, con sus propios genitales, etcétera, que aparece básicamente en la adolescencia, que no había dado muestras previamente en la infancia acerca de estas cuestiones y que está experimentando un pico espectacular. Al decir espectacular me refiero que en el plazo de 9 años, por ejemplo, en Cataluña, se ha multiplicado por 70. No quiero decir que se haya aumentado un 70%, se ha aumentado un 7000%. Se ha multiplicado por 70. La unidad Trànsit de la Generalitat de Cataluña atendió a 19 personas en el año 2012 y a 1.456 personas en el año 2021. En 9 años se multiplicó por 70 el caso. El perfil es claramente de adolescentes muy mayoritariamente femeninas, muy mayoritariamente chicas. Estamos ante una generación en donde hay una gran cantidad de chicas que no quieren ser mujeres, que se les abre la adolescencia, la vida, ¿verdad? Y ellas no quieren ser mujeres de ninguna manera, ¿no? Se suele llamar disforia de género de inicio rápido, pero en verdad rápido le parece a los padres, porque de la noche a la mañana la hija se lo cuenta, pero la hija probablemente pueda llevar años consumiendo 3-4 horas diarias de redes sociales, de Instagram, de TikTok, de YouTube, en donde se presenta como algo absolutamente fascinante la posibilidad de cambiar de sexo, de someterse a un viaje iniciático del que renacerá convertida en ella misma y demás, ¿no? Este es un fenómeno muy preocupante y estoy seguro que más de la mitad de los docentes que están aquí, que dan clase a adolescentes, tienen algún ejemplo en sus aulas. Gracias. Muy rápidamente, en relación con el cerebro. Rápido. Sí, rapidísimo. Vale. Los estudios muestran, por más que han tratado de encontrar diferencias en el cerebro de mujeres y hombres, muestran efectivamente de que no hay cerebros de mujeres y de hombres que quedaran, ni que sean diferentes, ni que quedaran atrapados en un cuerpo, ¿no? No hay cerebros rosa ni azules, del mismo modo que no hay nadie ha nacido en Marte ni en Venus de forma distinta, ¿no? Gracias. Segunda, parece que poder decidir lo que uno es supone la mayor expresión de sí mismo y de la libertad. Por lo que decís, parece que esta mentalidad hace a los jóvenes especialmente dependientes del poder. Es paradójico esto. ¿Cómo promover la libertad sin caer en planteamientos engañosos? O, dicho de otro modo también, con tanto primado de los sentimientos, ¿cómo ayudar a los adolescentes a ir más allá de los sentimientos en relación con la conciencia de su identidad? Queda otra. O sea, 5 minutos. Es soplar contra el viento. Es que esto es lo que los profesores, por ejemplo, los docentes construyen, lo de teje un TikTok. Trabajamos para conseguir enseñar estos valores a los alumnos y tal, y tenemos un éxito muy moderado, nuestra capacidad de fascinación, nuestro carisma, nuestra capacidad de convicción, pues es muy limitada, y a lo mejor un profesor puede estar 3 horas trabajando a fondo con los alumnos tal, y esas 3 horas las
desteje un minuto en TikTok, un minuto de un personaje fascinante, completamente transgresor, encantador, al cual los jóvenes miran embobados, ¿no? Entonces, verdaderamente sí, es una tarea muy, muy complicada, ¿no? Como intentar reducir un poco la presión, o sea, la idea de que las emociones lo deciden todo y de que uno puede decidir todo acerca de sí mismo. Es una idea, claro, súper está presente en la publicidad constantemente, súper demagógica, ¿no? La publicidad se basa en crear deseos a los jóvenes acerca de todo tipo de consumos y en llamar a ese consumo ser uno mismo, ¿no? Esa es exactamente cómo funciona la publicidad. Y entonces es muy difícil, pero bueno, yo creo que en la familia y en la medida de sus posibilidades y en la escuela, en los institutos o colegios, pues se puede, como no, pues invocar la realidad y enseñar a las personas que las emociones, bueno, tienen la importancia que tienen y que también existen las de los demás, que a veces no se sabe, ¿no? Que los demás también tienen emociones. ¿Vas a decir algo, Marino? Nada, muy rápido. Lo que uno es no es nada sin el otro, sin la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar esta preocupación por lo que uno es como si fuera algo autooriginario que brotara de uno, etcétera, ¿no? Y lo que uno es viene de fuera, viene de la sociedad, viene del otro. Y uno se compone de muchas cosas que forman parte ya de su biografía, de sus aficiones y filias y fobias, etcétera, etcétera, y siempre es, digamos, el otro el que está presente en uno, ¿no? Yo creo que, obviamente, si se habla de esto, pues rápidamente TikTok lo va a desmontar en unos 18 segundos, lo que un profesor o alguien razonaría durante mucho tiempo, ¿no? Y en relación con la libertad, únicamente ha de saberse quien esté preocupado por la libertad, los jóvenes, etcétera, que la libertad es mayor en la medida en que tú tengas más conocimientos y sepas más y no menos. Y la libertad es mayor o implica ya para ser algo la libertad, implica la amistad y la relación con otros, ¿no? En inglés y en alemán la etimología de libertad es la misma de amistad, ¿no? Y seguramente pues está ahí implicando cosas, ¿no? Y muy a menudo me temo yo que en estos contextos la libertad se entienda así como una cosa que brotara adámicamente, ¿no? desde dentro, y que la sociedad es la que está poniendo constricciones. Y justamente es la sociedad la que garantiza la libertà che uno tenga a través de todos estos aspectos, no? Sì, come è stato detto, io faccio due osservazioni. La prima la riprendo da quanto è già stato detto più volte questa sera. Dos observaciones. La primera la tomo de lo que se ha dicho esta tarde. La società, proprio perché l'identità si struttura in rapporto all'alterità, porque como la identidad se estructura en relación con la alteridad, allora capiamo che i modelli sociali influiscono, incidono decisamente sulla modalità con cui io costruisco e indirizzo la mia vita. Entonces los modelos sociales influyen decisivamente en el modo en el que yo dirijo mi propia vida. Questo porta a dire che ciascuno, per la competenza che ha, è chiamato come singolo, lo dico anche rispetto a quanti sono presenti in sala e Cada si uno, riconoscono cristiani. Por la competencia que tiene, y lo digo también por de los que estáis aquí, os reconocéis cristianos. Ciascuno è chiamato come singolo e come Chiesa a incidere con rispetto e decisione. Cada uno está llamado a incidir, a proporre con rispetto e decisione la propria lettura della realtà per condividerla con tutti. A proponer su lectura de la realidad con respeto y decisión a todos. Con tutti vuol dire con l'alunno, vuol dire con la società civile, vuol dire con la politica. Al alumno, a la sociedad civil, a la política. Ripeto, con rispetto, chiarezza e spirito di dialogo, che è tale nella misura in cui si ricerca la verità. Con respeto, con claridad y con ragionevolezza. Razonabilità. Perché, come dice Socrate nel Gorgia di Platone,
Porque como dice Sócrates en el Gorgias de Platón, il dialogo non è valorizzare la posizione dell'altro semplicemente perché l'ha detta l'altro, el diálogo no es solo valorar la posición del otro simplemente porque la ha dicho el otro, ma è tendere insieme alla verità. sino tender juntos hacia la verdad. Altrimenti non è dialogo, è indifferenza. Si no, no es diálogo, es indiferencia. E arrivo alla seconda considerazione. El segundo aspecto, Davanti a questo ci tengo a dirlo, anche per via del fatto che quello che io studio cerco di viverlo per me con le persone che incontro, y come esto pastore. quería decirlo también porque lo que estudio lo intento vivir también con las personas que tengo al lado como pastor. Davanti a una persona che ad esempio mi condividesse, mi dicesse di avere un'attrazione omoerotica, Frente a una persona que, por ejemplo, me dijera que tiene una atracción homoerótica, la prima cosa che io rispondo è questa, lo primero que respondo es esto, che il suo valore è inestimabile. que su valor es inestimable. Qualunque cosa pensi, dica o faccia. Haga lo que haga, piense lo que piense, diga lo que diga. D'altra parte, proprio perché io voglio il bene di quella persona, Por otra parte, precisamente porque quiero el bien de esa persona, mi interrogherò su quale condotta e stile di vita può realizzare il suo bene e quale può invece metterlo a repentaglio. me preguntaré sobre qué conducta y estilo de vida puede realizar su bien o, en cambio, puede ponerle en dificultad. Altrimenti, ripeto, dire fai ciò che vuoi non è accoglienza, è indifferenza. Porque decirle haz lo que quieras no es acogerle, es ser indiferente. Allora, ancora una volta, con questa persona, con tutta la discrezione di cui si è capaci, Entonces, con esa persona, con toda la discreción posible, indicare la strada di vita buona e invitare questa persona a percorrerla insieme. indicar el camino de vida buena e invitar a esa persona a recorrerla juntos, Senza spaventarsi degli errori che tutti facciamo, sin escandalizarse de los errores que todos cometemos, ma con misericordia e con tenacia correggersi, cioè portare la vita sino con insieme. misericordia y con tenacidad corregirse, es decir, llevar la vida juntos. Última. ¿Cómo acompañar? Ha salido en cierto modo, incluso ahora y en la intervención antes sobre la educación, cómo acompañar en lo concreto a los jóvenes, a los hijos, que dicen que quieren cambiar de sexo o que no se siente cómodo con su sexo biológico. Y esto está unido también a la pregunta de... hay experiencias que algunos pueden verificar que en una cierta compañía, en una mirada, como te has referido ahora, de afecto, de amor verdadero, las personas reencuentran su identidad. ¿Qué razón hay detrás de todo ello? ¿Esta relación distinta con un adulto puede reconstruir esta confusión? Claro, es muy difícil dar consejos a una familia que se enfrenta a este problema. Nos lo preguntan constantemente y, por supuesto, cada familia es su mundo y habrá que ver cómo abordarlo. Nosotros solemos dar algunos consejos muy generales que entiendo que están básicamente bien orientados. En primer lugar, ninguna reacción extrema, ni a favor ni en contra, es recomendable. Hay, digamos, un tipo de familias que ante el hecho de que una chica de 14 años llega un día diciendo que es un chico y que quiere empezar a medicarse con hormonas o con bloqueadores de la pubertad, reacciona de formas muy autoritarias, no digas tonterías, eso es imposible, se acabó, no se habla más del tema, a partir de ahora no te dejamos usar el móvil o las redes sociales, o sea, que reacciona, digamos, de una forma autoritaria, completamente negativa. No es una buena forma de reaccionar y la contraria tampoco. Otras familias, por el contrario, dicen, pues estamos encantados con el nuevo hijo que tenemos y mañana mismo pues vamos a los grandes almacenes y vamos a comprar la ropa que tú quieras ya propia, digamos, del nuevo género al que quieres transitar. Tampoco parece que esa es una buena actitud. Estamos ante un problema muy serio que probablemente va a durar muchos meses, si no años, y hay que ser prudente y
ir poco a poco, dialogar y preguntarse muy bien qué es la causa, cuál es la verdadera causa de que esta chica, que tiene 15 años, esté diciendo esto, qué redes sociales ha usado, en su grupo de amigos en el instituto, en el colegio, qué frecuencia de estos fenómenos se encuentra, qué influencers en las redes sociales ha contemplado, etcétera, ¿no? Y por último hay una asociación de familias que sufren estos problemas y que tienen una actitud, entendemos, razonable y una actitud prudente y muy bien formada, que se llama Amanda. Nosotros mantenemos muy buena relación con ellas y la verdad es que un buen consejo que damos siempre, si a lo mejor aquí en la sala o alguien que conozcan tiene este problema en su casa, contactar con la asociación Amanda, que nació hace 1 año y medio con 8 madres que se negaban a que a sus hijas les cortaran los pechos con 16 años, ¿verdad? Una doble mastectomía con 16 años, ahora son más de 400, sí, ahora son más de 400, pues saben muy bien lo que están pasando y conocen perfectamente el problema, así que el consejo es que contacten con ellas. Bueno, pues finalizamos. Yo deseo agradecer a José, a Marino, a Alberto, también a Manuel, a Juan Ramón, pues esta tarde que hemos compartido, este rato, ¿no? No me equivoco, creo, si digo que todos nos llevamos mucho que reflexionar, deseo de seguir aprendiendo y profundizando. Quizá nos vamos con más preguntas que respuestas y si nos vamos con más preguntas es que esta mesa de trabajo ha dado un buen fruto, ¿no? Una pregunta personal es ¿qué me llevo yo de aquí? O sea, extraer un juicio, porque si no hemos escuchado tantas cosas, ¿yo qué me llevo? ¿No? Y yo os invitaría a haceros otra también. Personalmente, ¿qué puede aportar en mi entorno? Voy a hacer un subrayado, pero súper breve, de 3 minutos, sobre algunos puntos esenciales de síntesis, un sencillo subrayado sobre algunas cosas que hemos escuchado. Creo que la primera conclusión es que el tema que nos ha reunido hoy aquí, los planteamientos que hemos estado escuchando, se pueden y se deben debatir, ¿no? Hemos oído que educar es ir hasta el fondo de la realidad y para ello necesitamos estar vivos, necesitamos estar acompañados, promover un afecto verdadero entre nosotros que pasa por esa búsqueda común de la verdad. Para mí es, decía José, respeto, ¿no? Creo que ha sido José, afecto verdadero. Buscar juntos la verdad. Es la mejor forma de querernos en verdad. Hemos visto también que la persona, cada uno de nosotros, somos una realidad compleja, una realidad rica, con muchas dimensiones, biológica, psicológica, social, espiritual, en cuanto a necesitados de sentido, y que absolutizar o pretender no tener en cuenta algunas de estas dimensiones que forman parte de nuestro ser es reducir la grandeza que somos, ¿no? Decías del movimiento queer que pone en el centro a la persona, sí, la persona, toda la persona en el centro, pero la persona con todo lo que es, ¿no? Hemos visto también que esta maduración, este descubrimiento, hay que decir, descubrimiento y maduración de la identidad personal y, por tanto, sexual, no podemos prescindir de nuestro cuerpo que nos hace visibles, nos manifiesta en medio del mundo y también nos está hablando de quiénes somos, ¿no? Toda experiencia la vivimos a través de nuestro cuerpo y deja huella en nuestro psiquismo, deja huella en la afectividad, conforma nuestra biografía tejida de relaciones interpersonales únicas e irrepetibles, ¿no? Entonces, esta pregunta que hoy nos reúne, ¿soy quien decido ser? Yo creo que podemos decir que sí, en cuanto que el ser humano, cada uno de nosotros somos don y somos tarea, las dos cosas. No estamos determinados completamente por nuestra naturaleza, no se ha dicho, no todo está biológicamente determinado. Tenemos esta misión de realizar nuestra vida gracias a actos libres. Por eso se puede lograr o se puede malograr, ¿no? Pero esta realización de la propia vida no parte de la nada, ¿no? Como hemos estado viendo, y para llegar a plenitud necesita partir de lo recibido, el propio cuerpo y, sobre todo, esas relaciones interpersonales, la huella que otros han dejado en mí, ¿no? Cuando hablábamos de ser social, de la necesidad de lo institucional, esa identidad que se configura con la autoridad, con la alteridad.
Estamos viendo también, sobre todo en las preguntas, que este camino, que es la vida, ¿no? La vida de cada uno de nosotros, no está exento de retos que afrontar, ¿no? No preparéis el camino para los niños y a los niños para el camino, ¿no? Un camino que no está exento de retos, porque es una realidad. Los niños, los adolescentes que viven este malestar entre su realidad corporal y su realidad sentida, o malestar a otros niveles, como hemos ido viendo en temas de salud mental, ¿no? ¿Quién nos puede acompañar para conocernos? ¿Quién nos puede acompañar para entender lo que está sucediendo, ¿no? Por eso yo diría como conclusión de lo que ha sonado esta noche que es fundamental estar acompañados. No solo cuando somos niños y adolescentes, también cuando somos adultos. No es necesario estar en situaciones de dificultad para que la compañía de otros sea la riqueza de la vida, sino que es condición para llegar a ser plenos, ¿no? Poder mirar así nuestra vida, nuestra experiencia, sin tener que censurar ningún sufrimiento, ninguna circunstancia, ¿no? Esta educación como espacios de amistad en un mundo tan solitario. Por eso agradezco a Escolaris este espacio de amistad que ha abierto hoy, porque creo que es lo que hemos vivido. Cuánto trabajo detrás de un momento así, cuántas personas que se han implicado gratuitamente en esta sana interdependencia para que podamos disfrutar, ¿no?, de este encuentro, ¿no?, porque realmente estamos llamados no solo a ser seres sociales, yo digo seres de encuentro, ¿no?, seres de encuentro, donde la relación de unos con otros nos ayuda a crecer, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí y a través de Escolaris pues podemos seguir caminando. Muchísimas gracias.